La Fórmula 1 se prepara para una temporada 2026 que promete ser una auténtica revolución. Nuevos motores, nuevas reglas aerodinámicas y una nueva generación de pilotos que ya está desafiando a las viejas leyendas. Max Verstappen, el hombre que domina la era híbrida, tendrá frente hacia una camada de talentos dispuestos a destronarlo. Charles Leclerc con su velocidad pura y ambición intacta. Lando Norris, cada vez más maduro y constante. Oscar Piastri, el joven australiano que ya demostró que puede ganar. George Russell, con el hambre intacta por ser campeón con Mercedes, y Franco Colapinto, el argentino que ilusiona con su llegada a Alpine. La lucha generacional está servida, y 2026 podría ser el año en que todo cambie. Y si querés saber quién de ellos tiene más posibilidades de consagrarse campeón, quédate hasta el final, suscríbete a BQF1 y activa la campanita para no perderte nada del futuro de la Fórmula 1. El panorama de la F1 para 2026 se perfila como uno de los más competitivos y emocionantes de los últimos tiempos. Con la llegada del nuevo reglamento técnico, la introducción de motores más eficientes y el regreso de grandes nombres como Audi, Ford y Cadillac, el escenario está listo para un cambio generacional. Y en el centro de esa transformación se encuentra un grupo de pilotos jóvenes que, más allá de su talento, representan el futuro inmediato de la categoría. Max Verstappen sigue siendo el referente indiscutido. 3 veces campeón del mundo, dueño de una agresividad controlada y una consistencia casi inhumana, el neerlandés ha elevado el estándar de lo que significa dominar en Fórmula 1. Pero detrás de él ya se preparan sus principales amenazas, y ninguna proviene del pasado. Todas llegan desde una nueva generación hambrienta, preparada y sin miedo. Charles Leclerc es el primer nombre de esa lista. El piloto de Ferrari, rápido como pocos, ha vivido un ciclo marcado por la frustración y la esperanza. En 2026, el cambio de reglamento podría ofrecerle la oportunidad de resurgir. Ferrari sabe que su proyecto debe funcionar, porque si el nuevo motor no está a la altura, Leclerc podría mirar hacia otras direcciones. Su talento no está en discusión. Su desafío será encontrar la estabilidad y el entorno adecuados para transformar su velocidad en títulos. A su lado, Lando Norris continúa consolidándose como una de las figuras más completas de la parrilla. Su evolución en McLaren ha sido constante, y el 2025 lo encontró en su mejor versión, maduro, rápido y más sereno. Norris ha aprendido a competir de igual a igual con Verstappen y Leclerc, demostrando que tiene la velocidad y la inteligencia para luchar por un campeonato. Con el nuevo monoplaza de McLaren adaptado al reglamento de 2026, el británico podría finalmente dar el salto que muchos esperan. Oscar Piastri, en tanto, representa la amenaza más silenciosa. El australiano no necesita levantar la voz ni hacer grandes declaraciones. Habla en pista. Su adaptación a la Fórmula 1 fue sorprendente, y su capacidad para manejar la presión lo convierte en un candidato natural al éxito. Si McLaren mantiene su nivel técnico, Piastri podría ser una de las grandes revelaciones de 2026, capaz incluso de pelear el título frente a los nombres más consagrados. George Russell, por su parte, vive una etapa decisiva en Mercedes. Tras años de transición y un rendimiento irregular del equipo, el británico quiere ser quien devuelva a la escudería de Brackley a la cima. Russell combina disciplina, talento y una mentalidad metódica que recuerda a los grandes campeones de la historia. En un contexto donde Lewis Hamilton ya no es el foco central, 2026 podría ser su gran oportunidad para tomar las riendas del equipo y transformarse en el nuevo líder de Mercedes. Y en medio de todos ellos, una figura nueva empieza a destacarse: Franco Colapinto. El piloto argentino, con su ingreso a Alpine, ha despertado una enorme expectativa en el público latinoamericano. Su trayectoria en categorías inferiores fue impecable, y su debut en la Fórmula 1 no pasó desapercibido. Colapinto combina talento natural con una madurez sorprendente para su edad, y su capacidad para adaptarse rápidamente lo convierte en un proyecto real de futuro. Alpine lo ve como una pieza clave para reconstruir su identidad en la nueva era. Si el equipo logra desarrollar un auto competitivo, Colapinto podría ser la gran sorpresa de 2026. Hacemos una breve pausa. Recordá que podés apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y compartir este video para que más fanáticos de la Fórmula 1 se sumen a BQF1. Bueno, sin más detalles, seguimos con el video. La llegada del nuevo reglamento cambiará muchas cosas. Los motores serán más livianos, con mayor participación eléctrica,
y los autos buscarán una eficiencia aerodinámica que favorezca los adelantamientos. Esto significa que los pilotos con mayor sensibilidad técnica y capacidad de adaptación tendrán una ventaja. Y es ahí donde esta generación puede marcar la diferencia. Verstappen, por ejemplo, ha demostrado una comprensión excepcional de la dinámica de los autos modernos. Su habilidad para leer el desgaste de los neumáticos y ajustar su ritmo lo hace prácticamente invencible cuando tiene el coche adecuado. Pero con un nuevo reglamento, ese dominio podría verse amenazado si Red Bull no logra mantener su superioridad técnica. Leclerc y Norris, por su parte, podrían ser los grandes beneficiados de una redistribución del rendimiento entre equipos. Ambos tienen estilos de conducción que se adaptan bien a autos más estables y equilibrados, y sus ingenieros ya trabajan pensando en cómo maximizar la nueva normativa. En Ferrari, la llegada de motores híbridos más avanzados podría compensar años de desventaja, mientras que en McLaren, la asociación con proveedores tecnológicos de primer nivel promete resultados alentadores. Russell, en cambio, confía en el regreso del ADN ganador de Mercedes. El equipo ha invertido millones en su nuevo proyecto 2026, y tanto Toto Wolff como los ingenieros principales creen que la combinación entre experiencia y juventud será clave. Russell ha aprendido de los mejores, ha enfrentado adversidades y ha madurado. Ahora busca dejar su propia marca en la historia del equipo que dominó la F1 durante casi una década. En Alpine, la historia es diferente. El equipo francés quiere recuperar protagonismo tras años de altibajos. La llegada de Franco Colapinto simboliza una apuesta a futuro. El argentino no solo aporta frescura, sino también una conexión con una audiencia internacional que la F1 necesita. En un campeonato cada vez más global, tener un piloto latinoamericano competitivo podría ser una gran ventaja comercial y deportiva. La gran pregunta es, ¿quién tomará el relevo del dominio actual? Verstappen parece imbatible, pero la historia de la Fórmula 1 demuestra que ningún reinado es eterno. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell y Franco Colapinto encarnan el futuro del automovilismo. Distintos estilos, distintas nacionalidades, pero un mismo objetivo: convertirse en campeones del mundo. 2026 será el punto de inflexión, la temporada que definirá quién tiene lo necesario para dominar la nueva era de la Fórmula 1. ¿Y vos? ¿A quién ves levantando el trofeo en 2026? ¿Crees que Verstappen seguirá siendo imparable o que alguna de las jóvenes promesas logrará destronarlo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a BQF1 y activa la campanita para seguir todas las noticias, análisis y polémicas del mundo de la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo video.